Luz verde al plan de vivienda en Navarra que hasta 2028 prevé actuaciones para la emancipación de los jóvenes y la rehabilitación. La principal novedad reside en el derecho de acceso universal de los ciudadanos navarros. Sin duda, la configuración en materia de política de vivienda de un reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo. Y a partir de ahí se entiende toda esta promoción de las ayudas también al acceso al alquiler privado. Y preocupa en el Valle del Roncal los ataques sobre el ganado por parte de una de las osas reintroducidas en Francia. Desde el Gobierno de Navarra piden estar presentes en la reunión que va a mantener el país galo con España para abordar la situación. Un Fita Soraya pasando por el pop de Efecto Mariposa, por el rock de Coma o Gatibú o el rap de Ajax y Prox. Son los nombres propios de un cartel de conciertos de San Fermín que se ha presentado. Mujeres. El que ven es el cartel que va a anunciar las próximas fiestas de Santa Ana de Tudela. Es obra de la tudelana Laura Casajús y se ambienta en la popular Plaza de los Fueros. Y el joven navarro Jon Miquel Caballero acaba de pasar del mundo del cortometraje al largo. Este viernes estrena El increíble fin de Menguante, una película que la crítica ya acoge de muy buena gana. Y la plantilla disfruta ya de 4 días y medio de descanso. Los jugadores se han entrenado esta mañana y no volverán a Tajonar hasta el lunes. Si hubiera opciones de ascenso, todos estarán en Pamplona el domingo a mediodía.